Yo soy Panquequita. Y yo soy Sebi Miau. Y juntas somos Panquequita y Sebi Miau. Bienvenidas a su segundo programa, Cultura, un derecho para todos. ¿Qué vamos a ver hoy, Panquequita? ¡vamos a la ruleta! ¡Tarán! Identidad cultural. ¿Qué es identidad cultural? Sí, ¿qué es identidad cultural? No sé, no he leído el libreto. ¡Ay, no! ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¡No! Tranquila, Sebi Miau. Yo sé. Es el derecho que tiene cada persona a elegir su identidad y que ésta sea respetada en la diversidad de expresiones, territorios, prácticas, lenguas, etc. ¿Entendiste? No. Mejor lo explicamos con papitas. Tú eres amarillita. Tú eres peruanita. Tú eres papa guamantanga. Y tú eres perricholi. Sí, es verdad. Yo soy bien perricholi. El Perú es un país mega diverso. Un claro ejemplo son las más de 3.500 variedades que existen. No cayeron de la nada, no vinieron desde el cielo. Sebi Miau, ¿cómo se llama esta? Papaguay son producto de una mezcla selectiva de nuestros ancestros antiplánicos, especializadas en cada localidad de lo que ahora es nuestro territorio, para el disfrute del mundo. ¿Y esta cómo se llama? Papacóctel. Y así como hay una gran variedad de papas en el Perú, existe una gran variedad de personas. ¿Y esta? Papa rosada, míralas. ¡Guau! Todas son muy diferentes, pero al final todas son papas. Sí, pero a pesar de eso nos hacen sentir mal por nuestras diferencias. Es verdad. Enfermera, mi guagua está enferma. ¡Achú! Rápido al consultorio. Enfermera, mi guagua está estornude que estornude. ¿Qué le puedo dar? ¡Achú! Dame esto. ¿Por qué no van a la posta de su pueblo? Permiso. ¿La posta de mi pueblo? ¡Achú! Ay, la empresa va súper bien. Las inversiones van creciendo cada vez más. Y no sabes lo que es. Con todo mi esfuerzo está creciendo todo. No sabes lo que es levantarme 5 de la mañana para ir al gym y meterme en mi piscina temperada. Toc, toc. Adelante. Buenas tardes, le presento a la nueva jefa de planeamiento comercial. Hola, buenas tardes. ¡Ay! Me encanta tu bolso. ¿De dónde es? ¿De Gucci? ¿De Armani? ¿De Prada? No, lo compré aquí nomás, en Gamarra. Señora, una pregunta. ¿Usted cholea? ¿Perdona? O sea, si usted dice Cholo de Pi, Serrano de Pi... Sí, a veces, aunque no lo creas. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque soy clasista, pero no racista. Pero señora, ¿por qué hace eso? Ay, porque manejar en este país es horrible. Permiso. Sebi Miau, todo esto que le ha pasado a las papas también me ha pasado a mí. Y a mí también. ¿A ti también te ha pasado? Cuando te hacen sentir mal por tu color de piel. ¿O por cuánto dinero ganas? O por tus rasgos físicos. ¿O por cómo te vistes o cómo hablas? Eso es discriminación. ¡Santos churros quemados, Panquequita! Tanta diversidad, tantas diferencias que nos hacen únicas, como todas estas papas. Y aún así hay gente que quiere que nos veamos igual, que hablemos la misma lengua, que tengamos las mismas costumbres. ¡Ah! ¿Te imaginas, Panquequita? El Perú como este costal de papas, pero con todas las papas igualitas. Ay, no, yo prefiero estos costales de aquí. Tanto por descubrir, tanto que aprender de tanta variedad. Es verdad que puede ser difícil entendernos, pero en la diversidad está la riqueza. Oye, Sebi Miau,
¿Y yo puedo elegir con qué identificarme? Por ejemplo, puedo elegir los rasgos de esta papita, las costumbres de esta otra y la lengua de esta, ¿verdad? Bueno, primero tienes que preguntarte, ¿de dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué costumbres tienes? ¿Qué festividades tienes? ¿Y cómo las celebras? Por ejemplo, mi mamá es de Piura y mi papá es de Lima. Yo viví unos cuantos años en Piura y me encanta el seco de Chabelo. Allá se come mango a las 6 p.m. y allá se le dice churre a los niños y niñas. En cambio, acá solo te dicen churra o churro cuando eres guapo. Así que si vas allá, no te ilusiones. ¿Y tú, Samimiao? Bueno, mis papás son de Lima, pero mis abuelitos vienen de distintos lados, como Huancayo, Huaraz y Arequipa. Desde pequeña viví en Chosica, Villa del Sol, le dicen porque todo el año hace calor. Los domingos salimos a comer pachamanca y me gustan mucho las humitas. Venimos de distintos lugares con distintas costumbres y somos chéveres. ¿Y tú? ¿Cuál es tu identidad cultural? Piénsalo, bebé. Es importante. Y esto fue Cultura, un derecho para todos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @Samimiao. @panquequita. ¡Nos vemos! ¿Usted cholea? ¿Perdóname? ¿Usted cholea? ¿En qué sentido choleo? El cholo con chatumare, cerrando de mierda. Sí, ¿Por qué? porque soy clasista, pero no racista. ¿Habla en serio? Sí, ¿Y dice esas frases? sí. Aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque ya manejar acá en este país es horrible.